partículas orgánicas y las cuales se van a observar pues con diferentes características. En cuanto a las técnicas de difracción, por ejemplo, la difracción de rayos X o DRX, también se le conoce como, o tiene una modalidad, mejor dicho, la de dispersión de rayos X. Ambas modalidades se usan para determinar la estructura, la orientación y los parámetros de red en un cristal. Inclusive, a través de ellas se puede evaluar la calidad cristalina del mismo. Se puede medir el espesor de una muestra cristalina, la rugosidad de películas delgadas o de multicapas. Estos equipos se utilizan en el estudio de películas delgadas epitaxiales en las siguientes líneas. El DRX nos permite observar películas delgadas tensionadas epitaxialmente, películas y nanoestructuras para aplicaciones en espintrónica. También podemos observar películas delgadas y en multicapas multiferroicas o películas de materiales con efectos termoeléctricos. Las técnicas DRX y XRR, que son dos modalidades de la difracción de rayos X, proporcionan información de una muestra en relación a su composición química, estructura cristalina, orientación de sustrato y de la película, ángulo de desviación de corte en sustratos monocristalinos, así como la calidad cristalina y su textura, la rugosidad de superficie, la densidad del material, el espesor de la muestra. Permite además observar defectos de punto o defectos de línea, también llamadas dislocaciones, esto es, en los cristales. Inclusive hacer pruebas en polvos o en películas. Mientras que el equipo de dispersión de luz, o DLS, es una técnica físico-química que se emplea para la determinación del tamaño de partículas en suspensión. También podemos determinar el tamaño de algunas macromoléculas en solución, tales por ejemplo proteínas o algunos polímeros. ¿Cómo funciona esta técnica? Se coloca en el interior de un portamuestras una suspensión o bien una disolución, y a esta se le hace incidir un láser. Dicho láser se va a, digamos, a difractar, se va a dispersar, ¿verdad? En muchos sentidos. Y una vez que nosotros podemos determinar el ángulo de dispersión de acuerdo al equipo, entonces podemos diagnosticar y podemos darle seguimiento, por ejemplo, seguimiento de cristalización en solución a algunas macromoléculas sobresaturadas. También se puede estudiar la formación de micelas en pinturas, se puede estudiar la liberación de fármacos, se pueden estudiar materiales eléctricos, así como materiales electroópticos. Con esta técnica se pueden determinar tamaños de macromoléculas, así como incertidumbre. Por ejemplo, una macromolécula de quitosano puede determinarse en un valor de 583.0 más o menos 64.8 nanómetros. Estamos nosotros entonces con estas técnicas definitivamente eh, proponiendo la estimación de la incertidumbre. Ahora analicemos un poquito esta familia de microscopios que lo conforma la microscopía de sonda de barrido,
o microscopía SPM. La microscopía de sonda de barrido es una microscopía que incluye a tres grandes grupos. El primero de ellos es la microscopía de fuerza atómica, que podemos encontrar con contacto dinámico o sin contacto. Hay otras modalidades también de microscopía de fuerza atómica. Por ejemplo, la microscopía de fuerza química, la de fuerza atómica conductora, la de sonda Kelvin, la de fuerza magnética, entre otras más. Aquí les presento a ustedes un microscopio de fuerza atómica. En esta imagen se podrá observar un ocular, así también un sitio en donde se coloca la muestra. Aquí se coloca la muestra. En esta parte se puede detallar aquí con esta imagen, ¿verdad? Con esa imagen se puede detallar lo siguiente. Una vez que se coloca la muestra sobre el portamuestras, el equipo tiene una especie de aguja, una aguja conductora a la que le vamos a llamar cantilever. Esta aguja conductora emite una señal eléctrica, pero además al mismo tiempo el flujo de electrones, que se está dando, la aguja barre toda la muestra, de tal manera que los electrones eh, retrodispersados se pueden observar y a través de una interfaz, evidentemente, un software, podríamos nosotros eh, eh, reproducir eh, la, las características de la superficie. Y con ello podríamos medir la rugosidad de la superficie, detectar el crecimiento de cristales. En sí podríamos hacer mediciones tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, lo que implica medir el espesor de película, la anchura y la longitud, pero también es importante medir en muchas ocasiones la rugosidad de las superficies generadas, y con esta técnica se puede hacer ese estudio fácilmente. Y esto se puede hacer en el orden de los nanómetros. Y se pueden hacer mediciones con esta técnica. Hay otra familia que llamamos la microscopía de tunelaje de barrido o STM, que incluye a técnicas más específicas, a equipos más específicos, por ejemplo, la microscopía de emisión de electrones balísticos, la microscopía de efecto túnel electroquímico, la microscopía de sonda de barrido, entre otras más. Y cuando hablamos del microscopio electrónico de barrido, vemos aquí una imagen como esta, ¿verdad? A la derecha son equipos sofisticados que contienen cámaras al vacío, en donde se van a colocar las muestras, y desde luego toda la manipulación se va a hacer a través de un software y de una computadora. Aquí hay un arreglo de cómo se genera el haz de electrones. Este haz de electrones se acelera y se concentra a través de una lente magnética, de tal forma que el haz de electrones llega a la muestra y va a haber digamos, una generación de electrones secundarios, los cuales los vamos a utilizar a través de una sonda adecuada para reproducir una imagen. El uso de un haz de electrones en esta técnica, en lugar de usar un haz de luz, nos permite formar imágenes muy nítidas. Los equipos con detectores de electrones secundarios permiten una resolución de entre 0.4 y 20 nanómetros. Con esto nos damos cuenta
que el microscopio electrónico de barrido es un instrumento, es un equipo ideal para hacer mediciones a nivel nanoscópico. Los microscopios electrónicos de barrido no proporcionan imágenes en 3 dimensiones como lo es el de sonda de barrido. Sin embargo, aplicando algunas técnicas de análisis, podrían recrearse algunas imágenes en 3 dimensiones. Podemos medir con esta técnica la rugosidad, dimensión de fractal, podemos hacer mediciones de corrosión, evaluación de alturas en algunos casos, pero sobre todo podemos medir objetos en 2 dimensiones. Ven ustedes que la geometría, la longitud, el ancho en 2 dimensiones son aspectos medibles. Por otra parte, tenemos